Para analizar el tema del que estamos hablando, del desabasto de agua y evidentemente todo lo que tiene que ver con la privatización de la misma, vamos a darle la bienvenida a la doctora Luz Marcela Fernández. Gracias por estar con nosotros. Ella es maestra en Políticas Públicas del TEC de Monterrey. Gracias, muy buena tarde para usted. Muchas gracias, Joely. Hace unos momentos hablábamos desde diferentes ángulos de esta información y desde diferentes estados de la República y hablábamos acerca de la reinversión que se puede hacer en nuestro país. ¿Cómo se encuentra México en esta materia? Bueno, en realidad estamos ante un problema muy complicado en el sentido de que en el legislativo se está por discutir una nueva ley, una ley general de aguas. Sí. Estaría sustituyendo a la Ley de Aguas Nacionales del 2004. Entonces sí tenemos alguna o bastante incertidumbre respecto a pues cuáles son las obras hidráulicas que se van a llevar a cabo y sobre todo cuál va a ser la implicación para el derecho humano para el acceso al agua. ¿Y cuál sería la base de partida de este análisis, las claves? Porque evidentemente de repente se otorgan contratos a 30 años, pero la reinversión en nuestro país es mínima. ¿Cuál sería la clave para que sea un parteaguas esta ley? Realmente sí, el problema es que esta ley que tenemos actualmente tiene una visión más bien de administración del recurso, más que de protección. Y no hay, con datos exactos todavía no se tiene, o al menos a esta fecha por parte de la CONAGUA, cuál es el volumen disponible que tenemos tanto de mantos acuíferos como superficiales, también bienes superficiales, para ver también cuánto sería esta disposición, además de que pues cada año está creciendo la población y pues es realmente una cuestión que debe atenderse a la brevedad y como hemos visto en los últimos años no ha sido una política pública que sea de trascendencia en cuanto a evitar que ya estemos en una escasez. ¿Y cómo garantizarlo? Porque hay una pelea hoy por hoy con el gobierno de Estados Unidos por este acuerdo que tenemos del traspaso de agua. Sin embargo, pues depende del gobierno que esté analizando el tema. Algunos dicen que hemos pagado de más, otros que no nos conviene renegociar en este momento con Estados Unidos. ¿Cuál debería de ser entonces esa línea? Bueno, sí hay un tratado internacional que se firmó en 1944 justamente y que data desde la guerra que hubo entre Estados Unidos y México. Y bueno, debemos de partir que de acuerdo al artículo 27 constitucional, pues sí, las aguas que están dentro del territorio nacional y en sus límites son propiedad de manera originaria de la nación. Entonces, pues si hay una deuda en este sentido del tratado, pues debería de cumplirse o en su caso resolverse ante los entes internacionales o quien lo deba de determinar. Porque sí hubo un compromiso a nivel internacional. Sin embargo, sí es importante que el Estado mexicano, antes de dar, digamos, este cumplimiento, se garantice justamente que toda la población tenga acceso a este vital líquido. Entonces, realmente sí hay un compromiso, sí es, de acuerdo al derecho internacional, sí hay que cumplirlo, pero pues tenemos también que en el 2012 se incluyó este derecho humano trascendente en nuestra Constitución y también hay que sopesar esos puntos. Pero son entonces, es una problemática en dos sentidos. En efecto, el acceso al agua y la explotación y por otro lado estos acuerdos que no necesariamente han sido benéficos para México en cuanto a los contratos que se han otorgado en territorio mexicano, porque hay muchas denuncias de corrupción, por ejemplo, con Odebrecht, el otorgamiento de alguna manera con opacidad a ciertas empresas donde lo que ha ganado esa empresa no se ve reflejado ni en la reinversión en México ni tampoco en cuotas para los mexicanos. Sí, exactamente. Bueno, de hecho, este tratado internacional también obliga a los Estados Unidos para que proporcionen cada año una cantidad de ciertos millones de metros cúbicos de agua. Entonces, digamos, sí es un tratado que pues nos proporciona a nosotros agua del río Colorado y nosotros del río Bravo. Entonces, sí hay una especie de
pues intercambio del recurso. Sin embargo, es verdad que desde hace bastantes años la Conagua pues ha estado otorgando estas concesiones, aunque sí es el recurso de propiedad de la nación, sí se otorga a través de concesiones a privados, a empresas de distinto tamaño, distinta índole, uso de los bienes nacionales, ya sea de pozos, lagos, ríos, etcétera. Y pues de hecho los títulos de concesión señalan que aunque se autorice tanto volumen en esta autorización, no significa o no se compromete el Estado a través de Conagua de que se garantice la disponibilidad de ese volumen. Entonces, como lo señalaba en un principio, no hay una certidumbre con suficientes elementos científicos para saber cuál es la cantidad que tenemos en todo el país. De hecho, en esta... o sea, ¿no hay certeza de cuánta agua disponible hay? ¿Perdón? ¿No hay certeza sobre cuánta agua disponible en efecto hay? Exactamente, no tenemos una certidumbre, porque de hecho el Centro Mexicano de Derecho Ambiental se pronunció en 2018 respecto de estas declaraciones de zonas de protección en vez de veda. Las que estaban como en veda fueron 10 decretos, el 6 de junio del 2018, y uno de los puntos que señalaban es que se basó la Conagua en estudios científicos que no se consideran lo suficientemente confiables o que no se tiene pues esta claridad en cuanto al volumen disponible de agua potable. Y entonces, ¿cuál sí sería un acceso a esa información? Porque si la Conagua accede a estos documentos que no son confiables, pues estamos en una situación complicada. El Estado tendría que invertir en justamente conocer cuál es esta disposición, esta disponibilidad a través de distintos estudios técnicos, geológicos, geohídricos, etcétera, porque no es nada más el agua superficial que hay en todo el territorio nacional, sino también los acuíferos, y eso sí es algo bastante complicado de medir. Lo que sí es medible es lo que se está extrayendo, también lo que se está descargando de aguas, que son las que se denominan grises o las aguas ya sucias y las que se están tratando, pero en sí no hay como una información en este momento clara y vigente de cuánto es el volumen disponible en todo el país. Ahora, con miras a estos estudios que hablan de los efectos del cambio climático, ¿México de verdad está en condiciones de cumplir con los tratados internacionales de agua cuando no tenemos esta información sobre cuánta agua disponible hay en realidad? Desafortunadamente vemos una cuestión en donde nuestra actual administración federal sí está ocupándose en este momento de dar cumplimiento a este tratado internacional en materia de agua con Estados Unidos, pero no hay una preocupación, o por lo menos no se percibe, en cuanto a otros tratados internacionales en materia ambiental, entre los cuales pues está el protocolo de Kioto, que todavía está en su ampliación para diciembre de este año, y el Acuerdo de París. Uh-huh. Entonces sí tenemos una digamos, contradicción en cuanto al cumplimiento del derecho internacional. Y en cambio climático no es únicamente el tema de agua, en cambio climático más bien son las emisiones de gases de efecto invernadero, pero evidentemente el agua, si no hay no nada más administración del recurso, sino un programa integral de conservación, preservación, y que, como bien señalaban, no nada más la administración se base en otorgar lo que son las concesiones, sino también en que se asegure el Estado mexicano que se traten estas aguas, y que incluso las normas oficiales mexicanas a través de las cuales se cumple con esta obligación sean todavía más estrictas en sus parámetros. Es de la única manera que pudiéramos tener agua renovable. Oye, pero entonces no exageran
los productores agrícolas, los habitantes de ciertas zonas en territorio mexicano, cuando dicen que no tienen certeza sobre si van a tener acceso al agua para consumo humano, para agua de riego, no en un futuro tan lejano, tal vez en la próxima década, el próximo lustro? Es una preocupación bastante genuina. La Conagua ha hecho declaraciones con respecto a este posicionamiento de los campesinos, en que pues la cuestión de la sequía no puede ser prevista como un derecho humano al agua, el que está establecido en el artículo 4 constitucional, ya que se refiere específicamente al consumo doméstico. Sin embargo, pues sí tenemos una correlación en la agricultura y la ganadería, que pues es a su vez en materia de alimentos y también del trabajo, ¿no? Del derecho al trabajo que tienen todas estas personas. Lo que sí es cierto es que también este tipo de actividades son altamente contaminantes por ciertos usos de fertilizantes y demás, ¿no? Entonces sí tenemos que ver de una manera integral, no nada más este tema del acceso al agua y la preocupación genuina que puede tener este sector, sino también el que pues se garantice que se estén utilizando las mejores prácticas, no nada más el cumplimiento de la norma, sino que las mejores prácticas para que sus actividades productivas del sector primario sean también sustentables. ¿Y qué puede hacer la gente como un derecho humano al agua, como un derecho para la sobrevivencia, pero también como un medio para acceder a los recursos económicos? ¿Qué puede hacer cada uno de los ciudadanos para garantizar el ejercicio de este derecho humano al agua? Bueno, tenemos vías, justamente el juicio de amparo, en donde podemos nosotros hacerlo valer. Está en estos momentos en el derecho a un medio ambiente sano, que se puede correlacionar perfectamente el derecho al agua, que nos habla del acceso, disposición y saneamiento para el agua de consumo personal y doméstico, que sea suficiente, que sea salubre, aceptable y asequible. Y si no se está cumpliendo con este derecho humano, como comentaba, se puede acceder a la justicia a través de demandas de amparo, en donde la Suprema Corte está justamente a punto de entrar a un proceso de contradicción. Tienen por ahí contradicciones de interpretación en cuanto al interés legítimo. ¿Qué significa esto? Que de momento se considera que únicamente pueden acceder o se le puede considerar este interés a las personas directamente afectadas, es decir, las que viven en el sitio en donde no tienen acceso a este recurso vital. Y se está también por decidir si asociaciones civiles que tengan como parte de su objeto el también defender este tipo de derechos tanto al medio ambiente sano como al agua. Entonces, sí es una cuestión muy nueva en México, pero lo tenemos que hacer. Si no accionamos por los medios que sí contamos para defender nuestros derechos humanos, el Estado solo no lo va a hacer. Y en realidad, ¿qué oportunidades tiene de ganar un ciudadano común y corriente o un agricultor este tipo de recursos? Porque bien lo decías, es un derecho humano con el que no estamos tan relacionados, que no sabemos sus alcances, y cuando escuchamos que hay un debate entre dos estados como Estados Unidos y México y están en esa situación, pues ¿qué puede esperar un ciudadano frente al Estado mexicano? Tenemos nosotros, como en cualquier otro derecho que ya han estado discutiendo los tribunales, que evidenciarlo cada vez más en cuanto a las posibilidades de que se pueda otorgar la justicia de la Federación. Pues hay bastantes en el sentido de que cuando se compruebe que la persona o esta comunidad es la directamente afectada, que está asentada en este sitio cercano a este embalse, esa es una alta probabilidad porque hay un interés jurídico y ya ha habido, un interés legítimo y ya ha habido antecedentes en donde sí se concede el amparo. Y cuando no llegue a suceder así, tenemos también
la posibilidad de presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien posteriormente lo puede presentar ante la Corte Interamericana. Es un camino todavía muy largo, pero debemos de accionarlo como lo comentaba anteriormente. Y si, por ejemplo, algunos de los pobladores de Chihuahua demuestran esta escasez de agua, ¿puede alcanzar ese nivel de debate en tribunales cuando tienen un acuerdo internacional pautado con Estados Unidos, ya firmado previamente a todo esto? Y ellos, bueno, tenemos un principio en Derecho Internacional Ambiental que es el precautorio, sí, en donde se señala justamente que aunque no haya evidencia científica suficiente para que se acredite un daño ambiental, que en este caso pudiera llegar o se puede correlacionar con la escasez del agua, para cumplir con el derecho a un medio ambiente sano, sería más bien en ese sentido. Sí se puede llegar a señalar por parte de los que se consideran afectados para que se haga justiciable este derecho que tienen. Esto quiere decir que se correlacione, aunque no tengan ellos que demostrar científicamente este punto. Más bien tendría que ser el Estado mexicano el que debe de salvaguardar o debe de asegurarse que al pagar o al cumplir con este tratado internacional, primero se garantice la suficiencia del recurso, en primera instancia para las comunidades, en cuanto a zonas habitacionales, en cuanto a sus casas, en cuanto a lo que son sus necesidades básicas. Y posteriormente también en cuanto al tema de los cultivos, por supuesto. Y buscar, en este caso, pues alguna negociación sería lo idóneo si en ese momento no hubiera esa suficiencia, en esa zona específicamente. Muy bien, le agradecemos por estos minutos para Mega Noticias TVC. Muy buena tarde para usted. Muchas gracias, Joely. Buena tarde. Buena tarde.